¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. 1,5 millones de personas han llegado a Europa en el último año y medio procedentes de Siria y de otras zonas en conflicto. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado hoy que España al fin va a acoger la increíble cifra de 200 personas. Escuchen cómo lo ha anunciado hoy el ministro. 585 de ellos refugiados, 285 resentados sirios desde Turquía, más 100 que ofrecemos hoy, 150 reubicados desde Grecia, más un total de 50 desde Italia, son 1.200 los que están reubicados, estaremos hablando de 385 resentados más. Esos 200 reubicados. Bueno, una lotería de números que finalmente no coinciden, los números del principio con los números del final. Hoy volveremos a hablar en Vía V de qué narices está pasando en Europa con este asunto. Estamos en Vía V, es jueves, por cierto, el tic-tac electoral progresa. Somos un grupo parlamentar propio. Como non se chegou a tempo de inscribilo como unha coalición instrumental, e pasados os plazos só se podía inscribir como a coalición de partidos, colleron ese pretexto para negarnos o grupo parlamentario de Marea, verdad? Somos parvos ou queremos evitar que eso poda ocurrir outra vez? Lo que están escuchando es el sonido de fondo de un documental, Lesbos, ahí ya que non flota, realizado por el fotógrafo Gabriel Tizón y también por Rocío Botana. Es el inicio de un trabajo que se acumula a muchos otros que nuestro visitante de esta noche lleva protagonizando desde hace mucho tiempo, meses atrás, cuando muy poca gente se acercaba hasta la zona en la que se están hacinando miles de refugiados. Gabriel Tizón ya estaba allí fotografiando y dejando constancia de lo que está viviendo toda esta gente. Gabriel Tizón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, veíamos ese inicio de ese documental que firmas, como decía, con Rocío Botana. La primera pregunta que te quiero hacer es: ¿cuándo decides tú que había que ir a esa zona por la que están transitando, decía, 1,5 millones de personas en el último año? Pues lo decido porque estaba al lado y no me llegaba información. Estaba casualmente realizando una exposición en Alemania, en Colonia, y empezaba a llegar un eco de que había una gran migración de miles y miles de personas. Después, al volver aquí a Galicia, pues empezamos a buscar información y ya había más información. Y quizás fue algo intuitivo, porque no nos lo creíamos, decíamos, de alguna manera hay que ver qué está pasando, ¿no? Y bueno, por desgracia, pues era mucho más de lo que nos imaginábamos. ¿Llevas aquí 20 días, más o menos? Sí, más o menos. ¿Estás cansado? Sí. ¿De qué? De todo. De todo, porque es como, por ejemplo, alguna gente te dice estás haciendo un gran trabajo y tú dices que por muy buen trabajo que sea, no es nada absolutamente a lo que está pasando. A veces tienes una sensación así como un poco de, bueno, no sé si la palabra es frustrante, pero porque tampoco estás buscando nada a lo contrario frustrante, ¿no? Pero bueno, es casi como que llevas 8 meses en terreno trabajando y a veces casi tienes la misma sensación que el primer día, ¿no? De que es la impotencia, es el no entender cómo todavía puede ocurrir esto, ¿no? Yo no me canso de decir que yo creo que la gente, es una opinión, no es consciente de lo que está pasando en terreno europeo. Entonces... Tú habías trabajado antes en zonas no precisamente privilegiadas de la tierra, habías hecho cosas en África, bueno, en zonas en las que hay pobreza, en las que hay problemas, en las que hay violencia. ¿Hay algo diferente aquí? Sí, para mí sí. Yo nunca vi una situación como esta, porque, bueno, es delicado decir esto, espero que no se me malinterprete, porque todos los sitios que estuve donde hay pues, todo tipo de carencias, o incluso en algunos sitios que había pues, violencia también, no es lo mismo nacer pobre, sin conocer nada más, que no como estas personas, que son como tú o como yo, como cualquiera que nos esté viendo, y de repente tiene que huir
y de repente sale hacia donde no sabe dónde va. Y bueno, Europa se supone que es un sitio donde hay más civismo, donde hay bueno, más educación, donde hay más tal. Día a día le mienten, día a día le roban, día a día, por no hablar de las miles y miles de muertes, nadie a día de hoy es responsable de esas muertes. Es curioso, no hay ni un solo juicio de miles de muertes. Y así todos los días, y sin embargo el comportamiento que tienen es algo increíble. Yo me declaro fan, lo dije el primer día. Lo peor, decías, es no entender lo que está pasando, no tener una explicación, si es que alguna de las violencias tiene explicación, pero decías, está pasando en Europa, en el territorio en el que se supone que ha habido un progreso democrático mayor, que se supone que hemos aprendido de otras cosas que sucedieron hace unas cuantas décadas. Estamos hablando, se habla de cifras, por ponerle números a lo que está pasando, ¿no? El mayor movimiento de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. La peor sensación, Gabriel, es esa, no entender qué está pasando. Todo el trabajo que hemos realizado hasta ahora, que es este documental, exposiciones, charlas, un libro escrito por ellos, todo tiene un mismo objetivo, que es darle la palabra y presentar al público en la medida de lo posible las personas que son esas madres, esos hijos, esos padres, esos abuelos. Porque bajo mi punto de vista, nuestro punto de vista, yo creo que se está hablando de todo menos de los protagonistas. Se está hablando de las medidas, acabamos de verlo con un ministro, habla de números, habla de no sé qué, pero no habla de las personas. Y yo creo que la obligación que tenemos las personas es hablar de nosotros mismos. Bueno, vamos a tratar hoy de hablar de personas. Yo no sé si esto va a valer para algo, porque me gustaría también hablar contigo y con Sauco Fernández, muy buenas noches también, del papel que tenemos que jugar un poco los medios de comunicación en un momento en el que el periodismo está en un lugar extraño, transitando por caminos, bueno, que a veces yo creo que hay que reflexionar un poquito sobre ellos. Así que me gustaría también, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que la opinión pública incorpore determinadas cosas y finalmente empuje a quien tiene que tomar las decisiones a tomarlas, ¿no? Decías tú, se habla de lo que no hay que hablar, por ejemplo de los números, pero vamos a hablar de números, vamos a empezar hablando de números, quizás para ridiculizarnos, para darnos cuenta de que lamentablemente siempre tendemos a convertir todo en números. Los parados finalmente son números y no son números, y los refugiados o los seres humanos que están llegando a Europa, porque tú creo que no eres muy partidario de la palabra refugiados, no te gusta nada la palabra refugiados, bueno, pues las personas que están llegando a Europa desde diferentes países tienen estas cifras y no nos vamos a quedar con las cifras, insisto. Marina, empezamos por ellas, Fernanda, por la cifra final, la cantidad de personas, de seres humanos que han llegado a nuestro continente en el último año. Decíamos 1.573.000 refugiados, personas que cruzaron el mar y entraron el año pasado, en el 2015, aquí en Europa, en nuestro continente. De estos, 7.500 se estima que pueden haber muerto en esta travesía en el Mediterráneo intentando llegar aquí a Europa. De esos 7.500, muchos de ellos son niños. Según la ONU, en los últimos meses cerca de 2 niños morían ahogados en la travesía intentando cruzar por el mar hasta el continente. Hablamos de niños, 2, como decíamos, al día que mueren ahogados, pero hay más cifras cuando hablamos de niños. 26.000 han llegado hasta ahora sin acompañamiento de sus padres, y de esos 26.000 la Policía Europea calcula que 10.000 han desaparecido. Dicen que muchos de esos 10.000 acaban en manos de mafias de tráficos de personas. Hablábamos de niños, de esos 26.000 niños, 10.000 que han desaparecido, pero hay más cifras. Vamos a seguir por los 27.000 refugiados que llegaron a Grecia en octubre del año pasado. En solo 3 días, 27.000 personas intentando llegar a Europa, quedarse en Europa, y llegaban en solo 3 días. Quédense con esta cifra y con la cifra actual. Ahora mismo, tras el cierre de las fronteras, son 1.600 los refugiados que llegan cada día a Grecia. Hablamos de Grecia y queríamos saber cuántos refugiados viven ahora mismo en Grecia, esperando, con esa esperanza de que se lleguen a abrir las fronteras. Pues son 50.000 refugiados los que están esperando en Grecia. De esos 50.000, muchos de ellos están en Idomeni. Ahí viven acampados ahora mismo 14.000 refugiados. Queremos hablar también de España, porque hace solo 6 meses España se ha comprometido a recibir 16.000 refugiados en 2 años. Deberían llegar a nuestro país. ¿Y saben cuántos refugiados han llegado en esos últimos 2 meses? Pues estos, solo 18 refugiados. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde vienen esos refugiados?
refugiados? Pues de diversos países, de Siria, de Irak, de Afganistán, de Kosovo. Y ojo a la última cifra que os queremos dar. 1 de cada 122 personas en el mundo es víctima de desplazamiento forzoso. Nos queremos quedar con esa cifra, pero también con la cifra de nuestro país, de España. Decíamos, 18 refugiados han llegado a nuestro país. Hoy el ministro Jorge Fernández Díaz decía que llegarán hasta mayo 200, aunque cuando lo anunció la verdad es que se hizo un poco de lío con las cifras. Estaríamos en total hablando de 585 de ellos refugiados, que 285 resentados sirios desde Turquía, más 100 que ofrecemos hoy, 150 reubicados desde Grecia, más un total de 50 desde Italia. Son 1.200 los que están reubicados, por tanto en breves días vamos a tener la sexta parte de todos los reubicados. Estaremos hablando de 385 resentados más en los primeros días del mes de mayo. Esos 200 reubicados procedentes de Grecia, procedentes de Grecia y de Turquía y de Italia, estarán en España. Bueno, como vemos, un discurso perfectamente armado, el del ministro del Interior. Finalmente no sabía exactamente a cuántas personas estaban refiriendo, tampoco exactamente de qué país estaban a punto de volver. Gabriel, creo que no te interesa mucho hablar del ministro del Interior español en concreto, pero sí que te tengo que preguntar por qué pasa, por qué Europa se está comportando así. ¿Tienes alguna teoría? Porque se ha ido de las manos desde un principio, porque Alemania llamó, según las informaciones más fiables que hay, porque necesitaba mucha mano de obra, pues se les escapó de las manos, no contó con su vecindario se enfadó, etc., y creció. Y lo que acabamos de ver ahora con este señor, pues está claro. Yo soy de los que piensa que somos lo que hacemos, no lo que decimos. No hay mucho más que decir. No hay más tiempo que dedicarle. Vamos al principio, Gabriel. Cuando llegas allí, ¿qué te encuentras? La primera vez, cuando bueno, atiendes a ese impulso que tienes de ir al sitio, de ir al lugar en el que están sucediendo los acontecimientos para tener una información que entonces no estaba llegando. ¿Qué encuentras? Pues cosas que vi en documentales, que leí en libros, en alguna película. La primera noche, concretamente, me encuentro que el día anterior hay una periodista que le pega una patada a un padre con su hijo, que mucha gente recordará, y solo se habla de eso. Y yo llego al día siguiente a ese mismo sitio, y la primera noche me encuentro a 3.000 personas que las perdemos de vista, que las encontramos a las 3 de la mañana, o no sé qué hora era, escondidas en autobuses, que llegan unos trenes que hasta parecía que estaban tuneados, ¿no? Porque es que eran terroríficos, de verdad, o sea, eran trenes de 30, 40 años de antigüedad. Los tiran a todos allí en las vías y empiezan a subirlos, separando familias y demás, sin decirles a dónde iban. Al rato hablo con un señor, viene totalmente desquiciado, el pobre venía en coche desde, creo que, no quiero mentir, Noruega me parece que era, sí creo que era en Noruega, que llevaba días persiguiendo a su madre que estaba enferma del corazón, se conectaban por el teléfono y no había manera de acercarse a ella. Y claro, el pobre hombre preguntando, ¿no? ¿A dónde va el tren? Y nadie lo sabía, no lo decían. Y separando familias y cosas así. Eso era lo cotidiano en aquel momento. Y a partir de ahí, todo así, o sea, a partir de ahí lo inexplicable no hizo más que crecer. Y se convirtió en algo terrorífico, que es el día a día. Incluso se vio como algo normal. Es decir, tú vas a un campo de refugiados, bueno, le llaman campo de refugiados. ¿Cómo le llamas tú? Pues de concentración. Y ves cómo hay un puesto de perritos calientes y es algo normal. Y aún encima el perrito caliente vale 3 euros más que en la calle, ¿no? ¿Qué dices, tío? Sí, hombre, por supuesto, tengo cientos de fotos que lo pueden decir, ¿no? Y quien dice eso dice un taxista que le cobraba, creo que era en la frontera entre Hungría y Austria, que les cobraba carreras de 20 30 euros, a lo mejor a 150 euros, y a los 2 kilómetros decían que le acaban de avisar de que no se podía pasar, entonces los bajaba para repetir la jugada, ¿no? Ves cosas terroríficas, o sea, ves, ya no solo estamos hablando de medidas, estamos hablando de personas, Claro. ¿no? Los que mandan, ya está claro, acabamos de ver lo que dicen y ya está, ¿no? Pero también ¿Y entre ellos, nosotros... Gaby, ellos cómo están? ¿Cabreados, resignados, indignados? Es que por eso digo que me quito el sombrero. Es que yo nunca vi esto, o sea, ellos están, de verdad, es admirable. Una cosa que me duele mucho es cuando ves esas informaciones como, por ejemplo,
la famosa noche de Colonia que violaba mujeres, tal, ahora desmienten que no y tal. El daño ya está hecho, ¿no? Hay unas publicidades contra esta gente que de verdad yo tengo que decir muy alto en nombre de muchas personas, porque estoy aquí para hablar de ellos, no de mí, que si alguien que nos está escuchando, que es mucha gente, pues que estén tranquilos, porque hay que ser conscientes de que está caminando cultura con patas. Y creo que con el tiempo se va a ver así, porque es la lección que nos están dando de saber estar es algo increíble. De todas maneras, hay una pregunta que procuro hacer a la gente que ha estado allí. No sé, ¿tú crees que como generación nos avergonzaremos de lo que estamos consintiendo? A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que en una época determinada de la historia de Europa pasaran determinadas cosas sin que nadie hiciera nada? ¿Tú crees que cuando pase el tiempo suficiente nos daremos cuenta de la dimensión y de la pasividad con la que nos hemos comportado? Como todas las grandes mentiras en presente, que hubo en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, en tantos sitios, y ahora porque estamos hablando de esto, pues están pasando muchas cosas en el mundo también, ¿no? Y aquí. Y aquí mismo, por supuesto. Lo que pasa es que a mí no me gusta generalizar, porque no me gusta que me aleccionen y yo no soy quien tampoco para hacerlo. Es decir, nadie está obligado a... Lo que no estoy de acuerdo es que la gente aleccione o te diga estás haciéndolo bien mal cuando esa persona a lo mejor no está haciendo absolutamente nada. Eso sí que ya me sienta un poco mal. Pero yo no hablo en términos generales de la gente, hablo de lo que estoy viendo. Claro. Es lo que estoy viendo. También te quiero decir lo contrario, también he visto gente anónima fantástica, hacer cosas increíbles. Yo tengo una compañera que es alucinante, ha dejado su trabajo, ha dejado todo. Rocío Botana, estamos Claro, y yo sin ella no puedo hacer nada. Y ya es injusto que yo esté aquí a lo mejor hablando y tal y ella no esté a mi lado, pues pero bueno... Mira, podía haber venido. Sí, por supuesto, no, pero es que tiene que hacer otra cosa. Nosotras encantadas de recibirla. Claro, nosotros ahora, ella en estos momentos está haciendo otra cosa, ¿no? Digo injusto en el sentido de que a lo mejor como yo tengo un trabajo más visible al público, Sí, o lo bueno, que sea, sí, ¿no? hay sí. Pero ella ha hecho tanto más que yo y bueno, y eso se comprueba solo si le pudiéramos preguntarle con todas las personas que hemos estado, ¿no? Gabriel, vamos a hacer una cosa, vamos a ir viendo algunos fragmentos de ese documental, Lesbos a illa que non flota, bueno, para que nos sirva un poco como argumento para ir comentando cosas, ¿no? Hay un emplazamiento que, bueno, ha sido uno de los más fotografiados, bueno, por el dramatismo de lo que allí se está viviendo. Estoy hablando de Lesbos, con todos esos naufragios, esas personas ahogándose delante de las narices de la gente. Vamos a ver, primero me gustaría cómo planteasteis el documental, porque el documental no está hecho así, sin más, ¿no? Quisisteis plantearlo de una manera muy concreta, con un protagonista muy concreto, que en realidad podría ser cualquier protagonista. Bueno. ¿Cuál es la idea del documental? Pues yo creo que la idea es yo los últimos años vengo trabajando casi, como digo, sin encargo, ¿no? Me dejo sorprender, el guión es lo que pasa, voy al encuentro. Aquí me costó un poco más porque, como bien acabas de decir, pues pasan muchas cosas, ¿no? Y hay mucha espectacularidad, ¿no? Yo hace tiempo que creo que es el encuentro, es lo cotidiano, es esa madre, ese hijo, todos somos hijos, todos tenemos madres, lo que hace que el espectador se una más con la imagen, ¿no? Es una manera de trabajar. Y aquí costaba un poquito más, pero sí que el guión era ese, el salir un poquito de la espectacularidad, porque eso era lo evidente, eso era lo fácil por todo el drama que allí se estaba viviendo, y hacer a lo mejor un documental menos atractivo, pero que creo que con el tiempo es más cercano, ¿no? Y más atemporal. Bueno, yo creo que remueve más cosas a veces. Bueno, pues a lo mejor la imagen evidente, el impacto inicial te engancha más, pero luego vamos a comentar algunas imágenes que yo compartía contigo antes, que me parece que son las que realmente llegan a un sitio que no sabes exactamente cuál es. Pero decía, vamos primero con un fragmento de ese tramo del documental en el que se aborda lo que está pasando en Lesbos.
Bueno, esta efectivamente es la parte más espectacular, la que es más fácil que se cuele en las aperturas de los telediarios, porque bueno, son imágenes que conmueven a cualquier persona que tenga algo en la cabeza y algo en el corazón. Podemos hablar de esto, pero yo no sé si hay una especie de paradoja detrás de la cual bueno, está Europa, o está en lo que se está convirtiendo Europa. Estamos hablando de Lesbos, una isla que antes de todo esto la gente asociaba con otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo que hoy está sucediendo. Yo no sé si crees que hay una especie como de símbolo pues muy dramático del momento, ¿no? Que sea Lesbos precisamente, no sé. No lo sé tampoco. Esa Europa sí. que está Sí, yendo a un Lesbos sitio... es una isla, perdón, turística. Claro, a eso Y me refiero. los únicos sitios que salían eran las agencias de viajes. Paradisíaca. Claro. Y de hecho hay muchas imágenes, casi intenté reflejar alguna, que era el encuentro entre el turista y el que va de una manera forzada, ¿no? De una manera en contra de su voluntad, ¿no? Sí que es cierto que ya la entrada en Europa no era, ya resumía bastante el primer día, ¿no? Pero así es todo. Así es todo. Yo creo que Europa se cansa de levantar vallas y muros porque no está protegiéndose de su propia mentira. Y a veces pues, tiene que esconderse, ¿no? Es mi opinión. Vamos a ver lo de los turistas que decíamos. Yo decía que me recordó a un planteamiento ya de hace unos cuantos años cuando las personas empezaban a llegar a Europa, querían vivir mejor de lo que vivían en sus lugares de origen. Y hay una parte de ese documental en el que sucede esto. في بلدي تهمنا الأشخاص. ¿Qué es esto, Javier? Vemos a 3 personas con esas mantas térmicas, unos turistas en una terraza, Pues y esa es... voz en off: en mi país nos importan las personas. Pues es un día a día. El encuentro de dos personas, de grupos de personas que unos tienen la suerte de nacer en un sitio y otros tienen la mala suerte de nacer en otro. Yo creo que es eso. No sé, es fácil ponerse, en este caso, en el lado de los que están con las mantas térmicas y criticar al turista. Yo no sé si tú estableces ese juicio o no, o es un juicio que tú simplemente depositas el trabajo encima de la mesa y que tiene que ser la gente la que mi juzgue. trabajo creo que es el de hablar de lo que veo y poder ser con fotografías o en este caso con un documental, y que después el espectador, lo digo con este trabajo y con cualquier otro, como si lo hago ahí con mis vecinos, es decir, el encuentro con el espectador tiene todo el derecho del mundo a opinar todo aquello que considere, ¿no? A mí no me gustaría hacer algo que de entender o que imponga o que no, pero eso estaba pasando, eso está clarísimo. ¿Eso está pasando hoy? ¿Está pasando esta tarde? Está pasando cada minuto. Está pasando cada minuto, ver cómo un bar se desvive por sacar un poco de agua, un poco de comida tal y cual, y ver cómo otro bar te dice que no te da de comer porque te confunde con un refugiado y te dice que aquí no entres. Bueno, y yo le saco el pasaporte y dice, bueno, pero perdona, yo no nos perdona, es que soy persona igual que ellos. No es el pasaporte el que me da mejor o peor persona. ¿En qué es distinto Gabriel Tizón? ¿Es distinto Gabriel Tizón hoy del que era hace un año, después de este tránsito? Sí, siempre. Porque aquí hay algo de egoísmo, que es el aprendizaje que te llevas, y es un aprendizaje increíble como persona. Porque... ¿Aprendizaje, solo aprendizaje o, sí. o no, o más...? No, aprendizaje, porque en lo bueno y en lo malo hay que aprender. Yo creo que las personas tenemos que estar a la altura de las buenas y de las malas. Y ahí es donde se ven las personas. Pero ¿no se desconfía un poco más del ser humano cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones? Bueno, quizás en los últimos años ya lo comprobé demasiadas veces. Y hay cosas que ahí sí me ayudó un poco. Me ayudó un poco a amortiguar todo esto, ¿no? Por eso digo aprendizaje, porque una vez más ves cosas que no has visto y conoces personas que no has conocido y de todo aprendes. Y de tus propios errores. Que no todo, o sea, hacer es cometer errores y en el error está el acierto. En el acierto ya sabemos que no hay nada que aprender.
O así lo veo yo. Vamos a ver un último fragmento, unos últimos segundos de ese documental. Les recomiendo, por supuesto, que lo vean íntegro. Una imagen que quiero compartir también con Gabriel, y tú, Saúco, puedes hablar cuando consideres oportuno también. Así que vamos a verlo. خرجت في هذا الطريق وضاع مني كل شيء. الحياة هي الطريق. Bueno, yo decía, Gabriel, que para mí esta es la imagen del documental. Esas personas transitando por esa carretera, si no sabes, si te ponen estas imágenes sin más y no sabes, no tienes contexto ninguno, no deduces qué es lo que está pasando. Incluso puedes pensar que son chavales que van al colegio, que viven en Sarriaus y que van al colegio que está lejos, ¿no? Para nosotros, este momento, estamos conduciendo, se ve que lo estamos haciendo, y no, lo que voy a decir, por favor, que no se malinterprete, porque quiero creer que muchísima gente, y vimos como mucha gente hizo lo mismo, llevamos el coche con 9 personas, y fue durísimo, porque estábamos subiendo un trozo que son 73 kilómetros, donde veías miles de personas, perdón, y así vas adelantando como despacio, porque hay muchos niños por el medio corriendo y tal, y la impotencia de no poder llevar a más, ¿no? Y después de haber estado un mes, que era ya de los últimos días, creo que fue el segundo o tercer viaje que hicimos, después de haber estado un mes viendo esa espectacularidad de los que hablábamos, después lo hablábamos Rocío y yo, de hecho, lo digo públicamente porque me parece que es necesario, todo el mundo llora, todo el mundo ríe. Rompimos a llorar porque nos pareció algo como que resumía todo, ¿no? O sea, me pareció durísima esta imagen. Completamente de acuerdo. Sí, porque vimos mucho drama, vimos cómo Rocío, mi compañera, dio a luz a un bebé en la orilla, ayudando a bajar una balsa. Tuvo que con otra chica y salió adelante, por suerte todo bien, ¿no? 2 chicas que en su vida no tienen nada que ver con nada que se le parezca a la medicina. Y sin embargo, digo eso a modo de que vivimos muchísimas cosas, pero sin embargo esto fue como el resumen de todo, ¿no? Decir, es que esta gente camina y camina y camina, porque no hay que olvidar una cosa, esta gente... Porque ¿a dónde van, Gabriel? Es que no lo saben. O sea, ellos les han vendido a Alemania, la mayoría. Sí, pero es que hay una cosa como inexplicable, ¿no? O sea, voy a Alemania por un camino... Saben de dónde no pueden estar, pero no saben a dónde no pueden ir. Y durante el camino les pasa todo esto. Es que es difícil, ¿no? ¿Y cómo van? Es que yo insisto mucho en que me interesa mucho saber cómo ellos procesan eso, porque parece fácil entender que a cualquiera que nos pasara algo semejante, incluso con hijos pequeños en ese tránsito, pues no sé, acabáramos por lo menos enfadados, cabreados, con ganas de... No. Insisto, y no me cansaré nunca. Ahí está mi admiración hasta estas personas. Y te paras, mañana vienes hasta allí y lo ves. Te paras allí un rato a hablar y tenemos una conversación como tú y yo ahora. Es decir, gente que tiene muchísimo que aportarte en todos los aspectos, conversaciones súper abiertas, o sea, es increíble. Es increíble. Bueno, Saúco estuvo hace unos días en Idomeni, hablábamos por teléfono, veíamos unas imágenes de aquellos días que estuviste en el campo. Vamos a ver más material del que trajiste, ¿te parece? Vamos a ver.
pues Sauco, tú como Gabriel también te has fijado en las personas, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, escuchando ahora a Gabriel, me sentía un poco identificado en la parte de sentir una profunda incomprensión por todo lo que está sucediendo. Y también por sentir una frustración a la hora de intentar, él como fotógrafo, yo como periodista, transmitir un mensaje. Él decía hace un momento, es que por mucho que hagas, por mucho que intentes trabajar, todo lo que cuentes no es nada con lo que está pasando. Y sentir esa sensación, particularmente en mí, pues me produjo un vacío muy grande, como profesional, pero mucho más como persona. Porque, Gabriel, ¿cómo hay que, desde el punto de vista de los periodistas, cómo hay que enfocar esto? ¿Tienes algún consejo que darnos? Yo no soy nadie para dar consejos. Bueno, pues algún comentario nos puedes hacer al respecto, porque es una reflexión que yo creo que tenemos que hacer, ¿no? Porque puede acabar convirtiéndose esto en una especie de festival pop al que la gente va un ratito a sacar fotos y a colgarse la medalla. Uy, estuve en Idomeni pasando allí unos días. Bueno, no sé si crees que puede pasar esto. Bueno, yo no, lo primero que no soy nadie para dar consejos a nadie. Ni no es porque no quiera mojarme, como se suele decir, para nada, pero es que no lo soy. Pero sí que yo creo que el periodismo tenía que centrarse, no solo en este caso, sino más en general en las personas y no en las medidas, porque las medidas hacen que le quiten autoría, que le quiten protagonismo a quienes tienen que ser, pero para eso no hace falta ir a estos sitios, ¿no? Aquí a nuestro alrededor tenemos muchísimo también de lo que tenemos que hablar, ¿no? Y eso es un poco lo que mi resumen sería eso, ¿no? que dejemos de ser tan empresarios, y que seamos un poquito más personas, ¿no? Decía hace unos meses, creo que era El Roto, parece una viñeta que decía menos fondos monetarios y más fondos humanitarios, ¿no? Bueno, pues un poco eso es lo que a mí también me ha hecho en falta en el periodismo. ¿Has notado, estás empezando a recoger frutos de lo que estás sembrando? Quiero decir, de ese trabajo, insistimos, somos periodistas, bueno, pero el periodismo también significa compromiso cuando se ejerce como hay que ejercerlo. ¿Tú por qué haces esto? ¿Cuál es tu objetivo a la hora de hacer esto? Pues porque yo cuando era pequeño era un desastre y si mi madre me ve se va a reír, porque sabe que es cierto. Y porque a mí la fotografía, gracias a un amigo, me llevó con 15 años en mi vida y me enseñó a comprometerme con lo que veía. Y entonces aprendí una cosa, gracias a la fotografía, y es que detrás de una cámara hay una persona. Y que yo siempre digo que la cámara casi es una disculpa, ¿no? Yo soy un afortunado porque hago lo que me gusta y vivo de lo que me gusta. Y conozco personas y sitios, que es lo que más me gusta también. Entonces, bueno, no hay que olvidar que detrás de una cámara, de un teclado, de lo que sea, hay una persona que se encuentra con otra persona. Claro. Y eso es lo que tiene que primordiar. Y entonces hay un compromiso con quien te encuentras. Y hay que sacarlo como es, como está pasando. Bueno, has empezado a notar que este trabajo sirve para algo, además de servirte a ti y servirnos a las personas que valoramos lo que haces. ¿Está sirviendo para que esa cosa que no acabamos de entender ninguno de los que estamos aquí acabe solucionándose? ¿O no? ¿Has tenido algún feedback ya de, bueno, por las exposiciones, el documental, además de las valoraciones, porque sé que no, me has dicho que no lo diga, pero yo lo voy a decir porque ya lo sabía antes de que tú me lo dijeras, que te acaban de dar un premio en Portugal, un premio importante, que exactamente es el premio, como un premio nacional de fotografía? No, bueno, es la foto del año. La foto del año, bueno, no me quitas mérito. Que es importante también, porque eso te permite seguir haciendo cosas, ¿no? Pero... Sí, pero te hace sentirte bien y mal, porque a mí me gustaría que me dieran un premio por otra foto. Porque ante todo, lo que no debería es desistir este trabajo. Claro, bueno. ¿Vale? Pero... Como tiene que existir, pues no seamos cínicos. ¿Te alegra el premio? Claro que te alegra, porque primero, porque yo también como, y segundo, que en estas situaciones es más difícil, porque hay mucho gasto y demás, y segundo, porque también es una manera de seguir difundiendo. Los premios, en este caso, al ser de carácter internacional, bueno, pues llegan a más sitios, ¿no? Claro. Pero a mí me encantaría que me dieran un premio por una foto que hago ahí abajo o ahí al lado y que se valore la mirada y no lo que está pasando, ¿no? Lo cual no quita que intento meter mirada en lo que fotografío. Hay muchas trincheras aquí también, ¿no? Claro, en las que hay que situarse.
Por cierto, Saúl, hace unos días estuviste con una persona, porque personas que quieren llegar a Europa pensando que aquí se vive mejor que en los lugares en los que nacieron, pues las llevamos contando desde hace muchos años. Ahora estamos focalizando en este asunto, pero a través de otras fronteras, de Ceuta, Melilla hacia España, bueno, pues también hay personas que están cruzando. Has estado hablando estos días con una persona que está trabajando, en este caso, en Ceuta, creo que es, en Tánger, perdón. En Tánger, así es. Fernanda es el arzobispo de Tánger, se llama Santiago Agrelo. Es un gallego que... Es un gallego, lleva 9 años allí y el tiempo que pudimos compartir con él, pues le preguntaba un poco por qué estaba tan involucrado con la causa de los migrantes. Y él me decía, yo no me involucré en la causa de los migrantes. Los migrantes están en la puerta de mi casa todos los días desde que yo llegué a Tánger. Y entonces una persona con, aparte de con un discurso muy humanitario, con una profundidad y un sentido revolucionario en sus palabras, poco habituales e incluso transgresoras, ¿no? Dentro de la Iglesia, ¿quieres decir? Sí, por favor. Pues dilo. Vamos a escuchar esa conversación que mantenía, como decíamos hace unos días, Saúco Fernández con el padre Agrelo. Sí, padre Agrelo. Con el padre Agrelo, arzobispo de Tánger, como decíamos, una de las personas de referente en esta zona concreta, en la que también están atendiendo a personas, simplemente abriendo la puerta. En la entrevista que se le hacía a La Voz hace unos días, estaba atormentado por el hecho de que los contactos que él establece con migrantes que están a punto de cruzar estén siendo utilizados por la policía para detener a estas personas. De hecho, yo, hablando con él, una vez terminada la entrevista, le preguntaba la posibilidad de ir a visitarlo y visitar alguno de los campos que hay en los montes que rodean a la ciudad de Tánger para llegar hasta Ceuta. Y me dijo, no hay problema, pero nosotros no te vamos a acompañar porque no te podemos acompañar. Sí. Y es que en esa relación que se establece entre la gente que intenta ayudar y la gente que necesita ser ayudada, está la fuerza militar marroquí que intercede para que eso no suceda. Y lo hace con bastante violencia. Contundencia. Bueno, pues vamos a ver esa conversación, como decíamos, que mantenían Saúco Fernández y el padre Agrelo. Me llamo Santiago Agrelo Martínez, soy de Rianxo. Entré en el seminario de Herbón con 11 años y ya no volví a salir. Soy el arzobispo de Tánger desde hace 9 años. Dentro del mundo de la emigración uno se encuentra ya con toda forma de esclavitudes. Antes de que estallase la crisis de los refugiados sirios, estaban ya los emigrantes subsaharianos en Marruecos. Ellos tenían entonces los mismos problemas que tienen hoy. Lamentablemente, muy desgraciadamente, tienen que ponerse en manos de gentes que se aprovechan de ellos. Yo pienso que las mafias son hijas de los gobiernos. No digo que las quieran, pero sí que las paren, en el sentido de que si los gobiernos abrieran caminos legales, las mafias no encontrarían ningún cliente, porque nadie paga para morir lo que un gobierno debiera de facilitar para vivir. Europa es la que paga a determinados países del norte de África para que ejerzan funciones de policía de la frontera europea. Con la crisis de los refugiados sirios, la situación de los emigrantes subsaharianos, que no tienen nada que ver con ellos, empeoró muchísimo, en cuanto que se hizo más rigurosa la actuación de las fuerzas del orden. Un hombre, un chico, una mujer joven, no salen de su casa en los países de África para arriesgarse a morir en el desierto o a morir en el mar o a morir en una frontera simplemente para mejorar la situación económica. El derecho a emigrar, independientemente de la condición de refugiado, el derecho a emigrar es un derecho fundamental de todas las personas. Y cualquier forma que lleve a negar ese derecho, en nombre de lo que sea, es una violación de un derecho fundamental. ¿Cómo es posible que encontrarlos serenos, siempre los encuentras serenos? ¿Cómo es posible que no nos odien? ¿Cómo es posible que no sean violentos? ¿Cómo es posible? Y doy muchas gracias a Dios de que no lo sea, porque si un día un emigrante cometiese un acto de violencia, fuese con quien fuese, sería la justificación perfecta para molerlos a palos mucho más de lo que ya se hace sin motivo ninguno.
Las naciones europeas, la política migratoria de las naciones europeas en este momento trata a los emigrantes simplemente como mercancía. En nuestras sociedades vivimos metidos dentro de un sistema en el que fundamentalmente se privilegian los derechos del dinero frente a los derechos de las personas. Y esto no solo con relación a los emigrantes, esto también con relación a los miembros de la sociedad a la que pertenecemos. En un conflicto entre capital y trabajo siempre se da la razón al capital. Es hora de que las sociedades tomen conciencia de que por ese camino terminamos perdiendo todos nuestra libertad, nuestra dignidad, la dignidad de nuestro trabajo. Y los emigrantes en ese sentido son un espejo en el que podemos mirarnos. Bueno, pues Gabriel, al final, bueno, el arzobispo de Tánger lleva una cruz, lleva, bueno, pues ¿cómo se llama lo que llevan los franciscanos? No es una sotana exactamente, ahora no recuerdo cómo se llama. Pero en el fondo os hacéis todos, las personas que estáis trabajando desde ámbitos distintos en este entorno, os hacéis todos las mismas preguntas. Es curioso que todos llegáis a la misma conclusión, ¿no te parece? Pues sí, y además comparto plenamente, que no creía yo que con un obispo fuera a compartir tanto, la verdad. Arzobispo. Arzobispo, bueno. Comparto plenamente casi todo lo que dice, porque yo también antes de esto trabajé, bueno, pues muchos años y seguiré, por supuesto, el tema de la inmigración subsahariana, en este caso, de África, nuestra frontera sur, como se suele decir, ¿no? Y comparto que está, por ejemplo, el Estado español está aleccionando mucho. Bueno, acabamos de ver al principio lo que decía el ministro, pero claro, tenemos desde hace 40 años un pueblo como el saharaui, tenemos un problema en la valla de Melilla, que vas por Europa y te dicen que es la peor de todas, haciendo relación con la actual crisis de los refugiados en las fronteras europeas. No hay más que recordar que hace un año morían 14 personas ahogadas por disparos, ¿verdad? Por disparos de la Guardia Civil. De la Guardia Civil. Y no sé, yo las veces que estuve en Canarias en el año 2005, 2006, veía llegar, pues fui a hacer un trabajo de este problema y veía llegar las pateras y bueno, aquello era terrorífico, porque allí el viaje es de 6-7 días. Claro, que efectivamente. O sea, no había ni una que no trajera un muerto, mínimo. O sea, era algo... Y sí que es cierto, o sea, totalmente de acuerdo, que la persona siempre está detrás de la moneda, ¿no? Siempre. Fernanda, si me permites, a mí me gustaría preguntarle una cosa a Gabriel. Estás en tu casa, Saúco. Estando en Idomeni, un refugiado me comentaba que cada paso de frontera en su viaje era peor. Salir de su país en guerra era malo, pero meterse en un bote para cruzar desde Turquía hasta Grecia era peor y llegar a Idomeni era todavía peor. A mí me gustaría preguntarle a Gabriel, en el puzzle mental que tiene de todos sus viajes, de esta historia, ¿cuál crees que es el peor de todos los escenarios? Pues el peor es, yo creo que, aunque suene así un poco, es que te destrocen por dentro, que es lo que tú estás diciendo de esa persona y de las, como bien viste tú, de las miles de personas, porque aquí se está hablando de bombardeos, se está hablando de violencia, que es terrorífico, pero no se está hablando de la parte moral. Es que no solo han destrozado un país, o dos, o tres, es que han destrozado la moralidad de un país. Y eso, a ver cómo se recupera. Independientemente, y con qué consecuencias, ¿no? También, ¿no? Claro, efectivamente, porque no se está hablando del daño de estos niños. O sea, ¿qué tipo Y de los mundo, adultos. de construcción del mundo Claro. están llevando a su cabeza todos estos críos tan pequeños? Es que esto es increíble. Esa Yo criatura creo... que nació en la orilla de Lesbos, ¿no? ¿Cómo va a entender el mundo cuando sea mayor, ¿no? A ver, yo siempre digo, la gente que me conoce cercana, siempre digo que lo más importante que tenemos como personas son nuestras propias ideas y poder desarrollarlas, ¿no? Y estas personas es que las han anulado por completo, les han metido el pánico y no saben ni para dónde ir. Y entonces... Pues Gabriel Tizón, de verdad, nos encantará tenerte aquí, vamos, siempre que quieras, seguro que te volveremos a molestar, porque nuestra vocación dentro de lo que podemos es acercar este asunto con la intención de que esas preguntas que nadie nos puede contestar se puedan llegar a contestar. Muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena por tu trabajo, gracias por tu trabajo. Sauco, vamos a continuar trabajando. Me voy a levantar porque después de esta conversación, después de hablar de estos asuntos, vamos a
hablar de nuestros cuerpos. Hablamos de seres humanos, pero vamos a hablar de cuerpos con Mila Méndez, que como saben está muy preocupada, entre otras muchas cosas, de todo lo que nos pasa por dentro y por fuera. Mila, buenas noches. Buenas noches. Te hago una pregunta, si me dejas. Ay, por favor. Me gusta más hacerlas que responderlas, pero dime. ¿Qué es la palabra entripado para ti, si la conoces? Pues así como que tienes hambre y te provoca mucho malestar el no poder comer, algo que a mí me pasa, por cierto. Va por ahí, es una palabra, un adjetivo para definir a las personas que están muy enojadas y puede tener un sentido más allá pues del morfológico y tiene que ver con nuestro estómago, con nuestro sistema digestivo, porque nos condiciona más de lo que pensamos. Así que te has metido en nuestro estómago. En el tubo digestivo. En el tubo digestivo, sí. Bueno, y debe haber de todo por ahí. Vamos a verlo y después me cuentas. Venga, historias del cuerpo, en esta ocasión dedicada al estómago. ¿Qué pasa con el estómago? Van a alucinar. El encargado de alimentarnos, de poner al cuerpo en marcha y de deshacerse de lo que nos sobra es, sin embargo, mucho más que un mero tubo extractor. Muchos científicos lo definen como el segundo cerebro. Las paredes del estómago y las del intestino albergan tantas neuronas y neurotransmisores como la médula espinal. Todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el colon, aunque es cierto que la mayoría de sensaciones las percibimos desde la zona del estómago. Son neuronas un poco diferentes y con funciones diferentes. Después del cerebro, ninguna parte de nuestra anatomía tiene tantas, la mayoría destinadas a llevar a cabo la digestión. Algunos han puesto cifra, más de 100 millones, el tamaño del cerebro de un gato. Conforman un sistema nervioso autónomo, el entérico. Podemos decir que es el mayor órgano sensorial del cuerpo, un corre ve y dile a nuestra mente. A través del nervio vago mantienen una comunicación constante y en ambas direcciones. Es una relación en ambos sentidos. Nuestro bienestar emocional per se puede afectar a nuestro bienestar digestivo y a la inversa. Esto no quiere decir que el estómago o las tripas tengan sentimientos, pero sí que pueden influir en nuestra conducta, nuestro bienestar o nuestros gustos más de lo que creemos. En situaciones de estrés, el cerebro le manda señales al tubo digestivo. Envía señales que estimulan la movilidad o la disminuyen del intestino. Depende más de los neurotransmisores que se liberen, más contracción, un poco menos. Nos cagamos, dice la expresión, cuando tenemos miedo porque los esfínteres se relajan. Es una respuesta a un momento de mayor actividad neurológica. Y se nos hace un nudo en el estómago cuando estamos tensos. Y disminuye la movilidad del intestino y reduce la capacidad de distensión. Hace un efecto de saciedad que se corresponde a un nudo en el estómago. Las mariposas, que dicen sentirlos enamorados, también tienen un porqué. La sensación de mariposas en el estómago, una sensación de saciedad del estómago, disminución de la movilidad, eso por el nerviosismo que nos entra ante esta situación. Es una respuesta fisiológica y evolutiva, adaptativa. El tubo digestivo alberga además el 90% de la serotonina, la molécula que pone en movimiento a las tripas, pero que también modula el estado de ánimo. Un estudio publicado en Science vincula el hambre con el mal humor y un carácter puntualmente agresivo. Resulta que la dieta es la principal fuente de triptófano, un aminoácido necesario para que el cuerpo produzca la serotonina. Si no comemos, sus niveles disminuyen y ahí la respuesta. Cuando no calmamos esta sensación, se liberan otras hormonas que aumentan el estrés, aumentan la sensación de disconfort. Las benzodiazepinas, cuyas propiedades sedantes se utilizan en los ansiolíticos, también se producen aquí. Sin embargo, no podemos confundirnos como lo hicieron los egipcios, que asociaron erróneamente los sentimientos al aparato digestivo. La principal misión de sus neurotransmisores no es otra que la digestión. Pero alberga todavía algo más interesante, las bacterias. Tenemos más bacterias en nuestro intestino que células en nuestro cuerpo. Nos han acompañado durante toda la evolución. Y está bien tener muchas bacterias, la diversidad es lo que aporta la estabilidad. La flora intestinal, bautizada como microbiota, puede ser muy manipuladora. Se producen sustancias que interaccionan con el sistema nervioso del propio intestino y del sistema nervioso central. Tener en mayor o menor medida un determinado tipo de bacteria puede condicionar que seamos más o menos delgados. Se ha demostrado realizando un trasplante de bacterias intestinales entre ratones. Otras pueden incitar a comer sin parar, ya que eligen sus propios nutrientes. Se cree que hasta pueden influir en la personalidad. Otro experimento con ratones ha visto cómo el carácter antisocial de unos se contagiaba por
así decirlo, a otros luego de un trasplante bacteriano. Existen de hecho los trasplantes fecales para tratar el colon irritable. Lo más interesante está, sin embargo, por descubrir. La ciencia le presta cada vez más atención a esta parte del cuerpo que sigue siendo la gran desconocida. Bueno, mira que pasan cosas en el estómago Mira que pasan y hay cosas. fauna allí metida. Pero no sé si prefiero no pensarlo, todo lo que tenemos ahí, ¿no? Es muy interesante y además todo el tubo digestivo tenemos que tener en cuenta que es el órgano más largo, más grande del cuerpo. Si lo estiráramos abarcaría una cancha, una pista de tenis. Y se está estudiando mucho la relación incluso para enfermedades neuronales, enfermedades como el colon irritable. Y terminamos con las imágenes de Julia Enders, que si quieres ponemos un trocito de unas declaraciones de ella. Es una investigadora alemana que está divulgando mucho en torno al estómago y a los intestinos, porque parece que siempre que nos da un poquito de palo hablar, siempre priorizamos el corazón, que nos pasará en los pulmones, Ella el intestino. Ella reivindica el intestino delgado. Sí, y que se siga investigando, porque puede ser la solución a... Es el gran desconocido. Bueno, es lo que pues dice creo ella. que es la autora de un libro que se llama La digestión es la cuestión, Sí. que se convirtió en un bestseller, un Bestseller. referente en estos momentos, bueno, ahora que la ciencia ha llegado a nuestras vidas de una forma más o menos generalizada. Sus Así que vamos a vídeos escuchar, también son muy seguidos en YouTube. pues Sí. vamos a escuchar una parte de lo que dice esta Julia mujer, Enders. Julia Enders. Hinter unserem Bauchnabel passiert einiges ziemlich Unfassbares. Und da ein bisschen mehr darüber zu wissen, kann eigentlich nur dazu führen, dass man den Darm nicht mehr peinlich findet, sondern ihn am Ende vielleicht genauso sehr liebt wie ich. Bueno, Hinter unserem Bauchnabel passiert estaba aquí einiges. comentando el aspecto... Está enamorada del intestino. Está enamorada ella. del intestino. sí. Hay que conocerlo más. Bueno, pues Mila Méndez, muchísimas gracias, de verdad, deseando ver ya la siguiente historia del cuerpo, porque mira que pasan cosas dentro Pasan cosas en nuestro cuerpo. de nuestro cuerpo. Gracias, de verdad. Vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida regresamos. Alexandra Fernández, diputada, como saben, de la Marea, estará enseguida con nosotros, así que muchas cosas de las que hablar, mientras el tic-tac electoral continúa avanzando. Muy poco tiempo queda ya para que los partidos se pongan de acuerdo si quieren evitar que volvamos a votar el próximo 26 de junio.